Hola queridos amigos. Hay felicidades que no comienzan con cosas grandes, sino que nacen suavemente en una mañana muy común, cuando las personas van juntas al mercado, eligen con cuidado cada manojo de verduras, cada plato, para preparar un hogar que está a punto de formarse. Esa mañana la señora Min y Tuna salieron juntas de casa llevando consigo una vieja cesta de mimbre. El camino hacia el mercado era familiar, pero en el corazón de Tuna todo se sentía nuevo. No era solo una salida al mercado. Era la primera vez que sentía con claridad que realmente estaba entrando en el papel de alguien que construye un hogar. La señora Min caminaba a su lado despacio, pero con firmeza, tal como siempre ha estado ahí sosteniendo a la familia en silencio. Y Tuna, en cada paso, llevaba consigo la emoción mezclada con felicidad y también con preocupaciones que aún no sabía cómo nombrar. En medio del bullicio del mercado matutino, entre risas y voces que no cesaban, dos mujeres de dos generaciones distintas estaban eligiendo juntas las cosas más sencillas para una casa nueva. ¿Será posible que a partir de esos objetos tan simples se construya un hogar lleno de amor? ¿Y qué estará esperando por ellas detrás de esta calma aparente? Bajo la suave luz de la mañana, cuando el sol apenas tocaba la entrada de la casa, Tuna y la señora Min salieron juntas de un hogar que todavía conservaba el aroma de la madera nueva. La señora Min llevaba una vieja cesta de bambú. El asa estaba gastada, pero por dentro estaba vacía, como si esperara llenarse de cosas sencillas reales de la vida cotidiana. El camino hacia el mercado del pueblo era el de siempre, pero ese día parecía ir más lento. A ambos lados, los árboles aún guardaban el rocío de la noche. Pequeñas gotas caían sobre el sendero de tierra cada vez que el viento movía las ramas. El aire era fresco y tranquilo, tanto que Tuna sentía que con solo respirar hondo, podría guardar ese momento para siempre en su corazón. La señora Min caminaba despacio, no porque estuviera cansada, sino como si quisiera alargar el trayecto a propósito. De vez en cuando se detenía, se inclinaba para mirar unas flores silvestres al borde del camino y acariciaba suavemente una hoja todavía húmeda de rocío. Tuna caminaba a su lado, sosteniendo el brazo delgado pero firme de la señora Min. En su mirada se escondía una alegría suave discreta. De pronto se dio cuenta de que aquello no era solo una ida al mercado. Era la primera vez en su vida que la idea de hogar dejaba de ser algo abstracto y empezaba a tomar forma real en cada paso, en cada respiración. Una casa nueva, dijo la señora Min con voz baja y amable. Necesita el calor de la cocina, hija. Tuna giró para mirarla. El olor del arroz recién hecho, de las verduras frescas, de la sopa caliente. Solo así una casa se vuelve de verdad un hogar. Si no, no es más que 4 paredes. Tuna asintió despacio. Nunca había pensado que la felicidad pudiera empezar con cosas tan pequeñas y simples. Dentro de ella surgió una sensación extraña, cálida pero frágil, como si todo pudiera desaparecer con solo parpadear. El mercado de la mañana tenía la cantidad justa de gente. No era ruidoso, pero tampoco vacío. Las voces de los vendedores, el sonido rítmico de los cuchillos sobre las tablas, las risas mezcladas unas con otras, formaban una melodía cotidiana y familiar. El olor del pescado fresco, de las verduras recién cortadas, del pan caliente, todo se mezclaba y hacía que el corazón de Tuna se calmara sin darse cuenta. La señora Min escogía cada manojo de verduras, cada pez con cuidado y sin prisa. Cada vez que elegía algo se detenía un momento más, como si no solo pensara en la comida de hoy, sino también en los días que vendrían para la familia. Este pescado quedará bien firme al guisarlo, comentó antes de hacerle unas preguntas más a la vendedora. En el puesto de al lado se detuvo frente a unas ollas de aluminio colgadas una junto a otra. Tomó una, golpeó suavemente el costado y escuchó el sonido. «Esta está bien», asintió. «Para hacer sopa para Alex se cocinará rápido». Tuna se quedó quieta un instante.
Era solo una frase sencilla, pero su corazón se llenó de calor. Se dio cuenta de que en los pensamientos de la señora Min, ella y también Alex ya formaban parte de la familia sin que nadie lo hubiera dicho en voz alta. Siguieron caminando hasta el puesto de platos y cuencos. Había juegos de vajilla de muchos colores. Tuna eligió uno sencillo de porcelana color marfil sin adornos llamativos. «Me gusta este», dijo en voz baja. «No es elegante, pero se ve limpio y acogedor». La señora Min la miró durante un buen rato. En sus ojos se notaba el cariño y luego sonrió. «Nuestra casa será igual. No tiene que ser grande, solo tiene que estar llena de amor». En un rincón del mercado, mientras la señora Min pagaba a Tuna, se acercó de repente a un puesto de utensilios de plástico. Tomó una cucharita pequeña de color verde claro, la miró unos segundos y la puso en la cesta. La señora Min se sorprendió un poco. «¿Para qué compras eso?» «Para Henry», mamá respondió Tuna con una sonrisa tímida. «Creo que pronto la necesitará». La señora Min no dijo nada. Solo apretó suavemente la mano de Tuna lo justo para transmitir algo muy profundo. En ese instante Tuna sintió que la nariz le ardía y los ojos se le llenaban de lágrimas. En casa Alex había extendido una alfombra pequeña en medio de la habitación. La casa aún estaba desordenada. Algunos trozos de bambú descansaban apoyados contra la pared y el olor a madera nueva seguía en el aire. Henry se levantaba con dificultad, las piernas temblorosas, aferrándose a una silla de madera. El niño todavía no sabía hablar. Solo emitía sonidos balbuceantes sin sentido claro. Pero sus ojos grandes siempre miraban a Alex como si todo su mundo se redujera a la figura del hombre sentado frente a él. «Ven aquí, Henry», dijo Alex abriendo los brazos con voz cálida. Henry dio un paso y cayó al suelo. No lloró. Apoyó las manos, levantó la cabeza con una expresión decidida. Alex contuvo el aliento. No se apresuró a ayudarlo. Solo susurró muy bajo: «Muy bien, sigue». Henry volvió a ponerse de pie, dio otro paso y se lanzó a sus brazos. Alex estalló en una risa que parecía liberar todo el cansancio acumulado. Lo abrazó con fuerza, sintiendo su respiración pequeña y tibia. «Estoy aquí». Apoyó su frente contra la de Henry y susurró: «No pasa nada». En el patio, el viento movía suavemente los trozos de bambú aún sin terminar de la casa nueva. Todo seguía incompleto. Había carencias, había preocupaciones. Pero en algún lugar entre la risa baja de Alex, los pasos inseguros de Henry y la imagen de Tuna y la señora Min eligiendo cada cosa para una cocina cálida, una familia ya había comenzado de verdad. Y en esa paz frágil parecía que algo más aguardaba en silencio más adelante, una prueba, un cambio, o quizá un secreto aún sin revelar. Solo que en esa mañana nadie quería pensar en ello todavía. La tarde caía muy despacio, tan despacio que Tuna sentía como si el tiempo estuviera intentando demorarse, reacio a tocar esa paz tan rara que acababa de formarse. El sol se volvía dorado, alargando las sombras de las dos mujeres sobre el camino de tierra que llevaba de regreso a casa. Tuna y la señora Min caminaban sin prisa. La cesta de bambú en sus manos pesaba. No solo por el pescado, las verduras, los platos y las ollas, sino porque dentro llevaba también sueños muy pequeños, muy frágiles, cosas que Tuna antes ni siquiera se había atrevido a imaginar. Desde lejos, cuando la casa nueva aún no se distinguía del todo, Tuna escuchó una risa baja que salía desde dentro. No era fuerte ni ruidosa, solo un sonido cálido y real. Su corazón dio un pequeño vuelco. Instintivamente redujo el paso. A través de la puerta entreabierta, la escena frente a ella hizo que se detuviera por completo. Alex estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared de madera que todavía olía a nueva. Frente a él, Henry se mantenía en pie con dificultad.
sus pequeñas manos apoyadas en las rodillas de su padre como aferrándose al único punto firme en medio de un mundo enorme. Alex no ayudaba al niño. Tenía los brazos abiertos, la mirada paciente, tranquila y llena de confianza, una confianza que no necesitaba explicación. «Ven, hijo». Henry tomó aire con fuerza. Su pecho subía y bajaba como si entendiera perfectamente que ese momento era más importante que cualquier juego anterior. Un paso, y luego otro más. Su cuerpo se tambaleaba, las rodillas le temblaban. Tuna contuvo el aliento. La señora Min, de pie detrás de ella, también se detuvo, apretando ligeramente el asa de la cesta. Y entonces, como un milagro sencillo y cotidiano, Henry cayó en los brazos de Alex. Alex lo abrazó con fuerza contra su pecho. La risa brotó de repente, la risa de un hombre adulto pero temblorosa por la emoción, como si él mismo no hubiera imaginado cuánto necesitaba ese instante. «Lo lograste». Su voz se volvió áspera. Tuna permaneció inmóvil. No entró. Las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta, dejando un sabor salado en sus labios. Tenía miedo. Miedo de que con solo decir una palabra, con solo dejar que el mundo exterior se metiera, ese momento se rompiera como el rocío de la mañana. La señora Min habló en voz baja, casi como un susurro. «¿Ves? Un hombre así no necesita decir mucho, solo necesita quedarse». Tuna asintió apenas. Lo entendía, y precisamente por entenderlo sentía miedo. La cena de esa noche fue tan sencilla que podía llamarse pobre. Una olla de sopa de verduras, un plato de pescado guisado con bastante sal y un cuenco de arroz blanco recién hecho aún humeante. Pero la pequeña cocina se sentía extrañamente cálida. La luz de la lámpara de aceite caía sobre la vieja mesa de madera, haciendo que todo se viera más suave, más amable. Tuna colocaba los platos. Las manos le temblaban un poco. No por cansancio, sino porque dentro de ella crecía una sensación difícil de nombrar, un miedo silencioso. Miedo de que esa felicidad fuera demasiado frágil. Miedo de que con un solo contratiempo todo se derrumbara como la casa inacabada que había afuera. Alex la miró, su mirada se detuvo en ella más de lo habitual. «¿Estás cansada?» Tuna negó con la cabeza, dudó un momento y luego habló con sinceridad despacio. «Es solo que todavía no me acostumbro a que todo esté tan tranquilo». Alex no respondió de inmediato. Le puso un trozo de pescado en el plato con un gesto lento y firme. «A mí me pasa igual», dijo, «pero quizá deberíamos aprender a acostumbrarnos». Henry estaba sentado entre los dos, jugando con una cucharita de plástico verde claro. La golpeaba contra la mesa y luego reía con ganas, una risa inocente y clara. Ese sonido pequeño se expandía por toda la casa como una afirmación silenciosa. Aquí hay vida, hay presente, hay futuro. Tuna miró al niño. Por un instante pensó que ojalá todo pudiera quedarse así para siempre. La noche llegó muy despacio. La señora Ming se fue a descansar temprano, dejando la parte principal de la casa envuelta en un silencio poco común. En el jardín, los grillos cantaban sin parar, y el viento movía suavemente los trozos de bambú, aún sin terminar de la casa nueva. Estaban apoyados unos contra otros, inestables como preguntas sin respuesta. Tuna se quedó junto a la ventana mirando el patio apenas iluminado por la luna. La casa aún no estaba terminada. Las paredes tenían huecos, el techo no estaba cerrado. Pero lo que más le preocupaba no era algo que pudiera verse. Alex se acercó por detrás, no la tocó. Solo se quedó muy cerca lo suficiente para que ella sintiera su respiración conocida. Tuna dijo en voz baja, ¿alguna vez has pensado, qué pasaría si un día ya no fuera lo bastante fuerte? La pregunta cayó suavemente, pero pesaba como una piedra. Tuna se dio la vuelta. Esta vez lo miró directamente a los ojos sin esquivar la mirada. «Si tú caes, yo estaré ahí», respondió. «Pero lo que más me asusta es que intentes cargar con todo tú solo».
Alex guardó silencio. La luz de la lámpara de aceite tembló ligeramente, iluminando en su rostro un cansancio que aún no había logrado ocultar unas arrugas suaves en las comisuras de los ojos, huellas de días en los que eligió callar en lugar de compartir. Desde la habitación interior, Henry se movió un poco y emitió un sonido suave como si llamara en sueños. Tuna entró, apoyó la mano sobre el pecho del niño. La respiración era regular, cálida, tan tranquila que dolía. En ese instante, Tuna lo entendió de repente. Un hogar no es solo la casa a medio construir que estaba afuera, sino las personas dispuestas a quedarse, incluso cuando la tormenta aún no ha llegado, incluso cuando nadie sabe qué tendrá que enfrentar. Pero justo entonces, en medio de esa paz frágil, un pensamiento frío cruzó su mente. ¿Puede la calma ser alguna vez la señal de una tormenta que se acerca? ¿O detrás de estos días cálidos hay una prueba esperando en silencio, aguardando el momento adecuado para salir a la luz? Tuna apretó suavemente las manos. No conocía la respuesta, pero lo presentía la historia de esta familia. Apenas acababa de comenzar. Alex se quedó allí mucho tiempo frente al terreno, aún cubierto de piedras sueltas y trozos de bambú colocados de forma provisional. En su mirada ya no estaba el cansancio habitual de un hombre que acaba de pasar un día largo, sino otro tipo de silencio. El silencio de alguien que está dibujando el futuro en su mente, trazo a trazo, despacio pero con determinación. La brisa de la tarde soplaba suave. El olor de la tierra recién removida y de la madera aún fresca se mezclaba en el aire haciendo que todo se sintiera muy real. No era un sueño lejano sino un futuro que podía tocarse, si se tenía el valor suficiente. Tuna se acercó y se colocó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó allí lo bastante cerca para sentir su respiración, pero lo bastante en silencio como para no romper ese momento tan raro. Ella sabía que en instantes así Alex necesitaba espacio para pensar y para creer. Alex levantó la mano y señaló el terreno vacío frente a la casa. Su voz era pausada, grave, pero firme como si cada palabra hubiera sido pensada con cuidado. Aquí voy a hacer un patio grande. Se detuvo un instante sin apartar la vista del frente. No tiene que ser bonito, sonrió levemente, solo necesita tener sol. Tuna se quedó inmóvil. Para que Henry pueda aprender a caminar, continuó Alex. Si se cae, se levanta. Si se ensucia, lo limpiamos. Lo importante es que pueda correr, reír, sin miedo a caerse. En la imaginación de Tuna, ese terreno vacío empezó a llenarse. Vio a Henry dando sus primeros pasos inseguros. Vio a Alex agachado al otro extremo del patio con los brazos abiertos, llamando a su hijo. Oyó risas pequeñas resonando bajo el sol de la tarde. Vio también las caídas al niño levantándose solo la cara manchada de tierra pero los ojos brillantes. Alex se giró para mirarla. Su mirada se volvió más suave, más cálida al hablar de todo aquello. Y aquí, señaló hacia el lado derecho de la casa, quiero hacer una cocina grande. Dudó un poco como si pensara si debía seguir hablando o no. Al final lo hizo con la voz más baja, más lenta. No una cocina lujosa, solo un lugar donde quepamos todos. Tragó saliva. Tú cocinas, yo ayudo. Mamá se queda al lado dando consejos. La comisura de sus labios se curvó apenas. Henry se sienta a nuestros pies. Tira el agua, deja caer la cuchara y se ríe. Alex se detuvo. No dijo nada más. Tal vez porque temía que si seguía hablando ese sueño se volviera demasiado claro, demasiado real y también demasiado frágil. Tuna no habló. Dio un paso adelante y lo abrazó de frente apoyando el rostro en su pecho. El calor conocido hizo que su corazón temblara suavemente. Los hombros de Alex se tensaron un segundo y luego se relajaron. Él la rodeó con los brazos en un abrazo sin prisa, sin dramatismo, sin grandes promesas, solo una forma de quedarse silenciosa, pero verdadera. «Soy muy feliz», susurró Tuna. Su voz temblaba como si tuviera miedo de escucharse a sí misma.
Tan feliz que me da miedo. Alex inclinó la cabeza y apoyó la frente en su cabello. El olor familiar hizo que cerrara los ojos un instante. A mí me pasa lo mismo, dijo. Pero si aún teniendo miedo seguimos atreviéndonos a soñar, entonces creo que vamos por el camino correcto. Tuna se separó un poco. Su mano se apoyó con suavidad sobre su vientre, donde una pequeña vida crecía en silencio día a día, hora a hora. Tomó la mano de Alex y la colocó allí. Siente, susurró. Hay una vida que está creciendo. Aquí. Alex se quedó paralizado. Su mano permaneció inmóvil unos segundos como si no se atreviera a creerlo. Luego, muy despacio, casi imperceptiblemente, sus dedos empezaron a temblar. No dijo nada. Solo cerró los ojos y respiró hondo como si temiera que con solo respirar fuerte, ese instante pudiera desaparecer. En su pecho, el corazón latía lento pero profundo. Por primera vez, el futuro dejaba de ser una idea vaga y se convertía en algo vivo que respiraba, que estaba allí bajo su mano. «Lo intentaré», dijo en voz muy baja. No para ser el mejor, se detuvo, la voz se le quebró, sino para estar a la altura de ustedes dos. Tuna apoyó la cabeza en su hombro. No lloró, solo cerró los ojos para guardar por completo ese momento. La brisa de la tarde movía suavemente los trozos de bambú, produciendo un sonido leve como una bendición silenciosa de la tierra y el cielo. La casa aún no estaba terminada. La vida que venía por delante estaba llena de desafíos, de cosas desconocidas, de tormentas que podían llegar en cualquier momento. Pero justo ahora, en medio de ese terreno vacío, entre sueños aún sin forma, entre un hombre que aprendía a ser padre y una mujer que aprendía a confiar en la felicidad, ellos tenían todo lo que una familia necesita para empezar. Y por eso mismo, nadie podía apartar la mirada. Porque todos lo entienden, cuando la felicidad es tan hermosa, la pregunta ya no es si existirá, sino podrán conservarla hasta el final.